El tema de hoy es de sus enviados, ese es el tema. Y vamos a leer inicialmente Isaías 43, versículo 11. Ese vamos a leer, así que acompáñenme. Gracias a los que nos van a ver a través de las redes sociales o los que nos escuchan en la radio. Vamos a compartir la palabra de Dios. Gracias a los hermanos que están acá en el presencial, en el local de la iglesia. Vamos a ir a Isaías capítulo 43, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios para la gloria del Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 43, 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Padre, gracias por esta palabra que voy a predicar. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio que usted nos da de poder meditar en su palabra. Una vez más quiero humillarme delante de su presencia, rendirme a sus pies y pedirle que sea usted, Padre Celestial, quien obre en mi vida, use mi vida como un conducto para poder transmitir esta palabra a cada uno de los hermanos que la van a escuchar, los que lo escuchan en la radio. Bendígales, Padre, los que lo ven en las redes, los que estamos presentes acá en el local de la iglesia. Ayúdenos, Padre, para que podamos percibir su palabra y ser edificados. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Como ya les dije, el tema que hoy quiero compartir es Dios salva por medio de sus enviados. Y este texto que hemos leído inicial, léalo de nuevo y medítelo, dice, hablando el profeta Isaías, lógicamente en el Antiguo Testamento, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, está claro que Dios está hablando, hermanos, que Él es Jehová, que Jehová es el que salva, y porque dice que fuera de mí no hay quien salve. Bueno, cuando hablamos de Jehová, al inicio, de la única forma que Dios se presentó en el Antiguo Testamento fue con las 4 letras que le llaman el tetragramatón, que se pronuncia Yud-Hei Vav-Hei, y luego de ahí le agregaron vocales y lo llevaron a la palabra Jehová. Entonces Jehová es Dios, y Dios dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, hermanos, este texto muchas veces ha sido mal interpretado con el objetivo para decir de que, como hoy en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Salvador, como el Señor Jesús es el Salvador del Nuevo Pacto, entonces lo han tomado este versículo para decir de que Jesús es el mismo Yud-Hei Vav-Hei, o es el mismo Jehová, y que cuando dice yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, entonces usan este versículo para decir la gente: Jesús es el Salvador. Sí, pues es el mismo que estaba allá. Pero eso es lo que vamos a ver. Bíblicamente no es eso, sino que Dios, Jehová, es el que salva, el Padre es el que salva, y Él siempre ha salvado por medio de su enviado. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, quiero que vea conmigo, Jesús vino a ser el Salvador en cumplimiento de la promesa o de la profecía de Lucas capítulo 2, versículo 11. Vaya conmigo, Lucas capítulo 2, sin olvidar Isaías 43, que dijo Jehová, que dijo el Padre: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero para el Nuevo Testamento, por ejemplo, está Lucas capítulo 2, versículo 11, lo vamos a leer. Lucas capítulo 2, versículo 11, dice de la siguiente manera, capítulo 2, versículo 11, dice: que os ha nacido hoy
en la ciudad. Bueno, vamos a leer desde el 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Entonces, allá en el Antiguo Testamento, el que está hablando y que dice, yo Jehová, soy el que salvo, ese mismo es el que está estableciendo que para el Nuevo Testamento él iba a permitir que naciera lo que dice, lo que el ángel trajo, ya esto para el Nuevo Testamento, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, hermano, ¿de quién está hablando? Está hablando del Salvador para el Nuevo Testamento. Entonces, pero en ningún momento está hablando de que es el mismo. Entonces, eso es necesario que se entienda. Hermano, en el Nuevo Testamento ya Dios establece al Señor Jesucristo como Salvador, que es Cristo. Luego, hermano, sin embargo, la teología nos ha enseñado muchas veces de que cuando Dios dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, entonces la gente dice, y si Jesús es el Salvador, pues es el mismo que estaba allá. No, aquí en el Antiguo Testamento está hablando el Padre, está hablando Jehová, está hablando Yuhei Bajei. Entonces, ¿y cómo es que salva Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo? Ya vimos que para el Nuevo Testamento Dios dijo que ha nacido un Salvador, el cual es Cristo, para el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo salva Dios en el Antiguo Testamento? En los días de los jueces, vamos a leer, en los días de los jueces, hermanos, Dios levantó, en los días de los jueces, levantó jueces que los librasen. Eso vamos a leer en el libro de jueces. Vamos al libro de jueces, después de Deuteronomios, Josué, jueces, en el capítulo, mire cómo Jehová salvaba en el Antiguo Testamento. Jueces, capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer Jueces 2:16. Jueces 2:16. Así salvaba. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban. Luego en el 3:9, siempre de jueces, Jueces capítulo 3, versículo 9, levantó un libertador. Ese se llamaba Otoniel. Jueces 3:9. Vamos a leer aquí en la siguiente página. Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces lo levantó como libertador, le puso los jueces para salvar al pueblo de Israel, levantó como libertador a Otoniel, y también les levantó un libertador llamado Ahod, y eso está en el versículo 15, siempre de Jueces 3, en el versículo 15, dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gerá benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Entonces levantó a como libertador. Y en tiempo de los reyes, dijo Dios en 1 Samuel 9:6,
tiempo ya de los libertadores, de los reyes, dice, yo enviaré a ti un varón y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Cuando lo están leyendo ahí, 1 Samuel 9, 16. Hermano, mandó a este como salvador en 1 de Samuel 9, versículo, ¿qué dije? 16. 9, 16. Así que 1 Samuel 9, 16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, Israel. ¿Y qué haría? Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, hermano, lo envió como salvador también. Entonces, de esa manera es que Dios salvaba a su pueblo y lo salvaba de cualquier de sus enemigos, de las angustias, de los problemas, hermano. Y es que Dios salva de cualquier cosa que usted esté pasando, Dios lo puede salvar. Entonces, aquí estamos viendo estos ejemplos en el Antiguo Testamento, hermano, cómo Dios salvaba en el Antiguo Testamento y levantó a un salvador para que salvase al pueblo de Israel, lo salvara de mano de los filisteos. Entonces levantó a ese salvador. Sin embargo, el relato resume que fue Dios el que salvó, fue Jehová el que salvó a Israel. Pero quien venía a salvar era un enviado de Dios, pero el Salvador seguía siendo Jehová, seguía siendo Yuhei Bajei. Entonces, Nehemías, por ejemplo, lo explica perfecto. Vamos a ir a Nehemías 9:27. Vaya conmigo, a Nehemías 9:27. Estamos viendo, hermanos, cómo Jehová salvaba en el Antiguo Testamento. Nehemías 9:27, dice así, Nehemías 9:27, entonces entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Hermanos, Dios envió libertadores para que salvasen. Clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvase de mano de sus enemigos. Amén. ¿Se imagina, hermano, cuando usted tiene algún problema y clama a Dios, Dios lo salva? Y Dios no nos salva solamente del pecado, lo puede salvar de una tribulación, lo puede salvar de un problema, lo puede salvar de una dificultad. Hermano, Dios salva. Y Él usa salvadores, usa medios, usa sus enviados. Dios puede usar lo que Él quiere. En 2 de Reyes, versículo 13, vamos a leer, capítulo 13, perdón. Vamos a ir atrás, está 2 de Reyes, capítulo 13, 2 de Reyes, capítulo 13, el versículo 5 de 2 de Reyes. Vamos a ver, 2 de Reyes 13, 5. Ya casi llego, permítame, que estoy un poco lento hoy. 13:5. Y dijo Jehová, Salvador a Israel. Y dio Jehová Salvador a Israel. ¿Qué dio? Salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios
y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Entonces envió, ¿qué hermano? Salvador. Y dio Yuhei Bahei, o sea, Jehová, Salvador a Israel. Y salieron debajo de la mano de los sirios. Los salvó de sus enemigos. ¿Cuánto nos ha salvado el Señor alguna vez? Entonces, hermano, si solo, la pregunta que podemos hacernos acá es, si solo Dios salva, ¿por qué la Biblia, hermano, habla que los jueces salvaron, estos libertadores que salvaron y salvadores humanos que Dios envió? ¿Por qué dice que estos salvaron? Hermano, porque Dios salva, pero usted no puede esperar que Dios venga, hermano, personalmente a salvar. Dios va a enviar a alguien. Como una anécdota, hermano, que más es chiste, que un hombre estaba colgado y ya para caer al abismo, y estaba orando y le decía, estaba probando que Dios cuida y que Dios salva, y le decía, sálvame, Señor, de no caer. Entonces, y como él creía tener mucha fe, vino otro y le dije, te ayudo, te quería dar la mano. No, que yo sé que Dios me va a salvar. Pero Dios estaba salvándolo por medio de este hombre y él estaba esperando. Dios nunca va a venir personalmente. Dios siempre envía salvadores. Dios siempre envía un método para salvar a la persona. Entonces, hermano, porque el autor de la salvación es Dios, pero Él, hermano, ejecuta la salvación por medio de los que Él levanta, por medio de los que Él envía. Amén, hermano. Fíjense, bueno, ahí oyeron un testimonio que di el martes algunos. Nosotros teníamos una dificultad y Dios nos salvó de la dificultad que teníamos. Usó a alguien. Entonces eso es lo que Dios hace. Pero la salvación la hace Dios siempre. Entonces, así que eso es lo que nosotros debemos de entender. O sea, para explicar, eso explica, hermano, el texto que leímos inicialmente. Cuando dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, porque este texto se malinterpreta para decir que como Jesús es Salvador, entonces es el mismo que está hablando en el Antiguo Testamento. No, Él es el que salva siempre, pero en el Nuevo Testamento lo hace por medio del Señor Jesucristo. Y por eso es que en el Antiguo estamos viendo cómo Él salvó. Por ejemplo, está otro caso de Ciro, del rey Ciro, y Isaías 44:28. Vamos a ir a Isaías 44:28. Porque aquí estamos viendo, hermano, ejemplos bíblicos, o sea, no estamos inventando nada. Isaías 44, el versículo 28. 44:28. Dice, ¿qué dice de Ciro? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y me cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Entonces, hermano, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Ciro fue un hombre que Dios lo usó para cumplir promesas hechas al pueblo de Israel. Así que, hermano, Dios a su ungido Ciro lo usó y le dice, yo iré delante de ti para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Eso dice en Isaías 45. Se lo leo o leámoslo. Isaías 45, versículo 1 al 3. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. O sea, en el Antiguo Testamento, hermano, también había ungidos. Ciro fue uno de ellos, a cual tomé y por su mano derecha
para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hermanos, cómo Dios salvaba en el Antiguo Testamento, también por medio de su ungido. Entonces, Ciro, por ejemplo, fue un hombre que Dios utilizó. Y si aplicamos esa misma lógica, si alguien es salvador, entonces, hermano, tiene que ser porque Dios está usándolo como salvador. Pero el que salva es Dios. Entonces, no, si usamos la lógica de que porque el Señor Jesús es salvador, hoy era el mismo que dijo, fuera de mí no hay quien salve. Hermano, Dios es el que salva, Jehová es el que salva, el Padre es el que salva. Y usó muchos en el Antiguo Testamento, y hoy en el Nuevo Testamento usa al Señor. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Usó a Otoniel en el Antiguo Testamento, a Od, a Gedeón, a Sansón, a David, a Ciro, los cuales, hermano, no podemos decir que ellos son el mismo que dijo, yo salvo y no hay quien salve fuera de mí. Así que, hermanos, el principio bíblico es, veamos el modelo, cómo Dios salva. Vaya conmigo a Éxodo. ¿Cuántos me van siguiendo con la Biblia? Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 8. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 3, el versículo 8. Éxodo 3, versículo 8 al 10. Dice así: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fedeseo, del eteo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Y usó a Moisés, ¿verdad?, para sacarlo. Y también en Hechos capítulo 7, versículo 34, Esteban interpreta y dice en Hechos capítulo 7, versículo 34, he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos. Ahora, pues ven, te enviaré a Egipto. Hermano, Dios siempre dice, iré adelante de ti, descenderé, yo mismo iré. Pero el Dios, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, a nadie se le ha aparecido Dios físicamente, literalmente. Él siempre dice, yo enviaré, yo iré, pero Él siempre envía a sus enviados. Él dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él es el Salvador, mas sin embargo, Él nunca se presenta, porque Dios es espíritu. ¿Alguien puede ver los espíritus acá? No, Dios es espíritu, nadie lo puede ver. Entonces Él salva por medio de sus enviados, y ese es el tema que estamos viendo hoy. Dios salva por medio de sus enviados. El lenguaje que Dios usa es esto, miren. Dios dice,
Yo he descendido para librarlo, pero acto seguido te enviaré a Egipto como Salvador. O sea, ¿cómo salva a Dios? Él es el único Salvador en sentido último, pero Él salva enviando profetas, enviando jueces, enviando reyes, enviando ungidos, enviando libertadores, enviando salvadores. Así salva Dios. Así que por eso es que el texto que leímos inicialmente, por eso puede decir con absoluta verdad, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Porque en cualquier tiempo y cualquier tipo de salvación que haya, es Dios que lo hace por medio de. A todos nosotros Dios nos ha salvado en áreas que quizás nosotros pensemos que es algo insignificante. Y es Dios que lo hace, pero usa a algo, usa a alguien. Entonces, nunca espere de que Dios va a venir personalmente. Así que eso significa que Él mismo se convierte en cada libertador. Dios salva por medio de hombres que Él envía. Así salva a Él. Así que llegamos, hermano, posteriormente al Señor Jesucristo. ¿Cómo es Salvador el Señor Jesucristo? El mismo patrón del Antiguo Testamento se cumple ahora al nivel máximo. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no es que Dios se hizo hombre, así como dice, así como muchas veces erróneamente, hermano, la gente lo dice. La Biblia no dice eso, hermanos, que Dios se hizo hombre, porque Dios es espíritu, Dios no es hombre. Por ejemplo, los predicadores, los pastores, decimos, yo antes lo decía, hoy no, pero dicen esa mentira a cada rato. Dios mismo dejó su trono y vino a morir por usted y por mí, por amor. Dios vino, dejó su trono y vino a morir. ¿Dios muere? No. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que vino a morir o dio a su hijo. Pregunta para todos, ¿murió Dios o dio a su hijo? Dio a su hijo. Pero se da cuenta que los predicadores dicen de que Dios dejó su trono y se hizo hombre. Ese es un dogma. Ese es la Biblia no enseña eso, hermano. Eso no lo enseña la Biblia. Entonces, Dios no se hizo hombre. Dios envió hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Envió Salvador. Envió, hermano, a Jesucristo, hombre. Dice que lo puso también como mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Eso es lo que la Biblia dice, hermano.